Saludos y bendiciones. Gracias por estar con nosotros. Te invitamos a que te quedes conectado con nosotros porque sabemos que hay una palabra de Dios que ministrará a tu corazón. Lo que desde mi niñez me gusta. Zacarías capítulo 4 verso 6. Lo vamos a leer en un momentito. Y el título de la predicación es: no es con espada ni con ejército. Es con mi espíritu. Mire, muchos de nosotros hemos tenido un llamado, Dios nos ha dicho, y nos ha dado expectativas que nosotros tenemos que cumplir. Y cuando Dios nos hace un llamado a nuestra vida, nuestros corazones se llenan de alegría, porque Dios nos ha depositado un llamado y un talento para hacer. Yo recuerdo, cuando Dios nos llamó a abrir Casa de Refugio, me dio un poco de miedo, pero a la misma vez era una emoción, porque pues Dios nos encontraba que podíamos y nos entregamos una responsabilidad, y hacía cada uno de nosotros con los dones y talentos. Pero al ir pasando el tiempo y viendo las dificultades, nuestra fe como que tiende a decaer y a desanimarnos. Por eso esa porción que habló Ricky, yo también estaba meditando en ella esta mañana. Creo que era parte de si usted tiene el Bible app, es la meditación del día de hoy. Y cuando yo miré a este padre que decía, yo creo, pero ayúdame, incredulidad. O sea, él tenía la fe de que Dios podía obrar, y tener dudas no es malo. Todos tenemos dudas. Lo correcto es llevar esas dudas a quien puede esclarecernos las dudas. Por eso él fue y le dijo, por favor, yo creo, pero veo la situación de mi hijo y lo veo imposible a mis ojos. Pero ayuda mi incredulidad. Y en los momentos de dificultades que nosotros pasamos, esto pasa. Y eso es lo que le pasó a Israel. La historia de hoy está basada y el contexto cultural de esta historia, de este versículo, comienza desde Ageo. Ageo y Zacarías eran profetas contemporáneos. Unos profetas que Dios les llamó a hablarle a la nación de Israel, que había sido llevada en cautiverio por 400 años a Egipto. Dios en su corazón nació escoger a esta nación que no era conocida. Hay gente que dice, no, es que ellos tenían unos atributos. No, eran igual que nosotros, como le decía Ricky esta mañana, cabezones, testarudos, porque nosotros leemos la Biblia, ay, estos judíos, estos israelitas, ¿cómo eran así? Hello. Somos igualitos. A veces yo leo y me quedo, ay Señor, si yo soy igual. Pero yo recuerdo cuando yo decía, esta gente, ¿cómo es posible si veía la intervención de Dios y lo vio como la nube de fuego en la columna, la nube que los protegía, la columna de fuego? Somos iguales. Vemos la intervención, la provisión de Dios en nuestra vida, en los momentos de crisis. Nuestras fuerzas flaquean. Entonces, Dios manda a estos dos profetas, y Dios, para que ustedes vean el contexto, si usted va conmigo a Ageo capítulo 1, no vamos a leer muchos versículos, vamos a ver cómo este profeta Ageo, que es contemporáneo con Zacarías, habla con Zorobabel. Zorobabel era el dirigente de la nación que Dios mandó otra vez para regresar a la tierra, a Israel. Y le habla a Zorobabel. Y dice en Ageo es un libro chiquititito, es de los últimos libros de los profetas que está antes de Mateo. Si usted se pierde, es ahí antes. Ageo capítulo 1, versículos 12 al 14, dice. Vamos a buscar aquí. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel. Ageo le dio una palabra a él y dice, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces
Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. O sea, cuando Dios le habla a Zorobabel por medio de Ageo, se emocionan ante este llamado de que Dios estaba con ellos. El mandato era, volvieron a su tierra, ellos destruyeron su templo. Acuérdense que para la nación de Israel, el templo era el símbolo de la relación con Dios. Era un orgullo nacional patrio, pero también era la imagen visual de lo que Dios hacía en medio del pueblo. Y Dios fue claro, tienen que reconstruir el santuario, y lo hicieron bien contentos. Pasa el tiempo y llega el profeta Zacarías, que era contemporáneo. Pasa el tiempo y dice esta afirmación, que es el título: no es con espada ni con ejército, sino con mi espíritu. Cuando yo pienso y escucho esta afirmación, inmediatamente pienso, espérate, hay una pelea o se está librando una guerra y alguien me está diciendo desde arriba, o me están un general, un comandante en general, ese es el más alto del ejército, ¿verdad? El general, el comandante, ¿verdad? O sea, que hay militares, el comandante en general. Es como el comandante, así no es que van a pelear, no es con espada ni con ejército. Lo segundo que viene a mi mente es que a los que están en medio de esa batalla se les están acabando las fuerzas. Y entonces el comandante en general, en vez de gritar, viene y les alienta. No te preocupes, la victoria no depende de nuestro ejército, ni de nuestras fuerzas, sino del Espíritu Santo de Dios. Quiero hacerle una pregunta para que usted la mantenga en su mente mientras vamos estudiando o vamos hablando, trazando este mensaje bíblico. Y la pregunta es, antes de poner la pregunta, yo quisiera que tú pensaras cierra tus ojos por un segundo. Y yo quiero que tú pienses en una situación la cual se te hace bien difícil enfrentar. Y que tú le das vuelta y le evitas y te preguntas, esta es la pregunta, yo pudiera lograr, mírala en la pantalla, yo pudiera lograr blanco, lo que tú quieras lograr, si tuviera esto. Vamos a dar un ejemplo. Yo pudiera lograr, o yo quisiera tener una casa si tuviera más dinero. Yo quisiera tener amistades si yo saliera de mi zona de confort, porque a lo mejor tú eres un introvertido. No eres extrovertido como tu pastora que habla hasta por los codos. Yo le busco conversación a todo el mundo. Pero yo quiero que tú esa pregunta te la mantengas. Yo pudiera lograr blanco, o sea, es tu situación, si yo tuviera esto. Mantén esta pregunta en tu mente porque el Señor te estará contestando, como lo hizo con el pueblo de Israel. Mira, no hace falta que seas poderoso. No hace falta que conozcas a gente estratégica, porque nosotros los hispanos creemos, no, si yo conociera a la gente correcta y tuviera, en Puerto Rico decimos palas, en México dice palanca. Hay la gente de Venezuela, ¿cómo le dice? Palanca es como si tú conoces a alguien que te pueda ayudar. Palanca también. Hay gente de Colombia aquí, ¿cómo se dice en Colombia? Palanca. Solo en Puerto Rico nosotros decimos pala. Si tú tienes una pala, ¿sabes? Como la pala, ese te va a llevar arriba. Rodéate con la gente que te va a ayudar. Y el Señor nos dice a nosotros,
No, mira, amados, no hace falta que seas poderoso, no necesitas que te apalancas, no necesitas un ejército. Lo único que tú necesitas es mi espíritu en ti. Yo soy el Dios Todopoderoso. Me gusta cómo termina ese versículo de Zacarías 4:6 en la traducción lenguaje actual. Y te aseguro que así es quien firma. Bueno, veamos ahora el contexto de Zacarías que entra en esta área. Zacarías era un profeta. Zacarías tenía un nombre muy común. En esa época, casi todas las mamás le ponían a los hijos varones Zacarías. Es como nuestra generación, usted sabe que los José hay muchos José. Zacarías era un nombre muy común que significa Jehová recuerda o Jehová ha recordado. Y es en respuesta a las oraciones que los padres hacían cuando tenían un niño. Otro significado del nombre de Zacarías es de que Jehová tiene memoria. Por eso es que los papás le pusieron Zacarías a él. Zacarías fue miembro de una familia sacerdotal. ¿Se acuerdan que la nación de Israel estaba dividida en 12 tribus? Era dividida así porque fueron millones de personas que caminaron con Moisés y él como administrador lo dividió en 12 tribus con representaciones. Y la tribu de Leví era una tribu sacerdotal. Pues Zacarías era miembro de las familias sacerdotales de la tribu de Leví. Cuando los exiliados los mandaron a salir de Egipto, a los primeros que dejaron ir, era inteligente la gente de Egipto, dejaron salir primero a los judíos más pobres. Decidieron entonces, como ya les leí en Ageo, como Dios le habló a Zorobabel, empezar la reconstrucción del templo. Pero ¿qué pasa? Los judíos, la nación que tenían al lado era la nación de Samaria, y los samaritanos se enojaron y se opusieron a que los judíos comenzaran la reconstrucción del santuario y escribieron al rey de Persia y lograron una carta para detener al pueblo. Entonces, durante cerca de 12 años, dile a tu vecino, 12 años. Durante cerca de 12 años, la construcción del templo fue obstaculizada debido al desaliento y a la preocupación. Entonces, esto los hizo olvidarse de su propósito y de su objetivo. Y si usted va al libro de Ageo, usted va a ver que luego el profeta le habla a la nación. ¿Por qué están preparando casas artesonadas? Porque como se les hizo tan difícil la orden de reconstruir el santuario, cada cual se ubicó en su familia. Déjame reconstruir mi casa. Y el profeta, eso lo pueden ver en Ageo, no lo vamos a tocar hoy, pero para que usted vea un trasfondo, tuvo que decirle, hey, ustedes están preparando casas artesanadas, pero ¿y qué pasa con mi casa? Ageo como Zacarías urgieron al pueblo de Dios, a la nación, a continuar de reconstruir y restaurar el templo que estaba arruinado. ¿Cuántos de nosotros hemos estado en una situación o estamos en una situación similar? ¿Cuántas veces hemos hecho la pregunta, bueno, yo pudiera lograr esto si tuviera esto? Y luego le añadimos la tercera palabra, que es una frase que nos paralizante. Y decimos, pero, porque cuando ya vemos, sí, si tuviera esto, y a veces llega eso que necesitamos y añadimos, pero estoy muy viejo o estoy muy joven o tengo muchos compromisos. Dios sabe, yo tengo muchos compromisos. Y excusamos nuestras frustraciones y nuestra falta de fe de esa forma. La semana pasada nosotros terminamos una serie de estudios de Construyendo mi Carácter. Y como mencioné hace unos días, creo que fue el miércoles en el estudio bíblico, muchos de nosotros fuimos confrontados con la realidad y la necesidad de hacer cambios decisivos y trascendentales en nuestras vidas. Pero cuando vemos lo que tenemos que hacer, decimos,
Y Dios nos da la oportunidad y nos habla, tu carácter agresivo, tu carácter, puedes decir que eres cristiano, pero cuando estás con la gente que afuera, tu carácter no da evidencia, no es consonante con lo que tú hablas. Entonces, no tomamos la iniciativa para efectuar los cambios necesarios y no tenemos nuestra fuerza y no queremos tomar la determinación de depender en Dios. Entonces, yo quiero puntualizar 3 áreas en este sermón. ¿Qué necesitamos para contestar la pregunta, yo pudiera lograr si tuviera? Lo primero es, ¿qué necesitamos? Bueno, necesitamos reconocer la necesidad de la presencia de Dios en mi vida en todo tiempo, en tu vida. Todo tiempo, no es en un solo momento. Para tú poder avanzar y lograr cualquier objetivo que tú tengas. Hasta estudiar. Yo miro para atrás y digo, solo el Señor. Miro 3 años para atrás y digo, solo el Señor. Porque tenemos que entender que es la necesidad. Y aunque estamos conscientes de que necesitamos a Dios, empezamos, ay, ¿cómo yo lo voy a lograr? Quiero ser clara. No hay nada en nuestra humanidad que nos dé las fortalezas para hacer cambio. Humanamente es imposible. Díselo a tu vecino. Humanamente es sola la intervención de Dios por medio del Espíritu Santo en nuestras vidas es quien lo hará posible. Déjame repetírtelo porque yo creo que no lo entendiste. Humanamente es solamente la intervención del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida quien puede hacerlo. El éxito de nuestra vida cristiana depende cuando usted y yo somos llenos del Espíritu Santo. Cuando entendemos que el Espíritu Santo no es una experiencia, no es un fuego, no es un viento, no es una manifestación de hablar nuevas lenguas o una manifestación estática que parecemos a veces como, puede pasar aquí y se va y parecen como los espiritistas porque esta sí. Eso no es. El Espíritu Santo es una persona con la cual usted y yo podemos desarrollar una relación de amistad y de intimidad. Y esta persona que es parte de la Trinidad, que es nuestro ayo, ¿se acuerdan lo que estábamos el miércoles? Nuestro tutor, nuestro maestro, nuestro guía, nuestro administrador y nuestro cuidador, es que entonces podremos comenzar a crecer, desarrollarnos y fortalecernos espiritualmente. Quiero decirte, amado, el mismo Dios de ayer sigue siendo el mismo Dios de hoy. Y el Dios de hoy es el Dios de mañana. Santiago dice que Dios no cambia y en Él no hay ni una sombra de variación. Porque leemos la Escritura y decimos, ay, pero mira, Dios lo hizo con ellos. Dios lo hace con todo aquel que confía y cree en su nombre. Vaya conmigo a Zacarías, capítulo 4, versículo 6. Aquí Zacarías fue un profeta que Dios le dio varias visiones. Esta es una visión del candelero. Y aquí, cuando Dios le habla, él vuelve a donde Zorobabel. Acuérdense que a ellos le había hablado, ¿verdad? Y dice Zacarías 4:6. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a... Fíjate qué tremendo nuestro Dios. Esta es palabra de Dios a Zorobabel. Que dice, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu. ¿Ha dicho quién? ¿Ha dicho quién? Tremendo.
Dios es bueno y para siempre, para siempre, para siempre es su misericordia. Mire, Dios no es un Dios lejano. Dios es un Dios cercano. Esa imagen la tengo desde niña. Nosotros asociamos la imagen de Dios con la imagen de nuestros padres terrenales. Si tuvimos una buena imagen de una familia terrenal, no se nos hace difícil. Pero si tuvimos la imagen de una familia distorsionada, de un padre lejano, se nos hace difícil concebir a Dios porque sabíamos que a lo mejor nuestros papás no nos iban a escuchar en todo tiempo, sino en algunos momentos. Pero Dios no es un Dios lejano, Dios escucha. Isaías 59, 1 y 2 dice, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero el profeta dice, pero vuestras iniquidades, o sea, tus pecados, la maldad en tu corazón, han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Él está cercano, pero de acuerdo a nuestros pecados se ha creado un abismo, una división tan grande que aunque Él está ahí, es nosotros los que nos hemos separado. Por eso es, ¿cómo lo logramos? Logramos contestar la pregunta en la primera parte, reconociendo que es nuestra dependencia en Dios la que nos da las herramientas para crecer y avanzar espiritualmente. Segundo, ¿cómo logramos crecer y madurar espiritualmente? Bueno, amados, creyendo a la palabra de Dios, que Él ha dejado en evidencia de que lo que Él ha dicho, Él lo hará. Creer es definido en el diccionario como tener la convicción de que Él, Señor, es quien la Biblia dice que Él es. Dios cumplirá lo que Él ha prometido. Zacarías capítulo 4, verso 6 dice, entonces respondió y me habló diciendo, esta palabra, di conmigo, palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército, repite conmigo, ejército, ni con fuerza, di conmigo la palabra fuerza, sino con mi espíritu, dilo, sino con mi espíritu. El poder de Dios no ha disminuido. Él no está sordo. Sus oídos están prestos para escucharnos. Y es nuestras iniquidades lo que han hecho esa división. Tercero, ok, yo creo lo que tú me estás diciendo, que no es con espada, que no es con ejército. Pero ¿quién lo garantiza? ¿Quién me garantiza esa ayuda? Mire el versículo en la parte 3. Vuélveme al versículo, por favor, Pastor Darío. Mire quién firma eso. ¿Lo ha dicho quién? ¿Lo ha dicho quién? Léalo. ¿Lo ha dicho quién? Tiene nombre y apellido. ¿Jehová de quién? Es importante notar que la palabra dada a la nación de Israel llevaba una firma. La palabra dice, Zacarías dice que Dios mismo firmó eso. La palabra que fue dada a Zorobabel, el rey de Judá, quien era responsable a reconstruir el templo, fue clave. Te prohíbo depender y contar con los recursos humanos para hacer esta tarea. Te lo prohíbo. La frase el Señor de los ejércitos viene de una traducción en el hebreo. ¿Verdad? Yo no sé hebreo, lo voy a mencionar como yo. Yahvé Sabaoth. Y este nombre está alrededor de 280 veces en el Antiguo Testamento. Yahvé es el nombre hispanizado de lo que el Señor le contestó a Moisés cuando le dijo,
Cuando yo vaya a Egipto, quien yo voy a decir que me envió, Yahvé es la versión de yo soy, que muestra la naturaleza existente y autosuficiente de Dios. Y este es el nombre con que el Señor quiso que su pueblo lo recordara por todas las generaciones. Yo soy quien puedo. Yahvé significa el que existe por sí mismo o el Dios eterno. O sea, qué cosa más maravillosa. El Dios que tú y yo conocemos nunca va a dejar de ser. Es eternamente y para siempre. Entonces, cuando Dios le está dando a los israelitas la forma en que ellos iban a reconstruir su templo, y la palabra que nos da a nosotros hoy, más de 2000 y pico de años después, el 18 de agosto a las 11:39 de la mañana en Casa de Refugio, es: vas a poder lograr el sueño que yo he plantado en tu corazón, no con espada ni con ejército, sino con mi espíritu, porque yo soy quien lo firmo, el Dios que es poderoso, el Dios eterno, el yo soy que no te deja y no te desampara. Veamos entonces qué palabras se destacan en este versículo. La primera para mí no es con ejércitos, o sea, no es con estrategias humanas que incluyan un despliegue de armas o de fuerza o de conocimiento. No es con fuerzas, no es con tu capacidad o por medios físicos, no es con vigor o con violencia, sino con mi espíritu. Me fui al original. Tengo una Biblia que es completa, cada palabra tiene su original. Se llama palabra clave por si la quiere usted comprar. Y tanto el Nuevo como el Antiguo Testamento. Y eso, haciendo la exégesis, me llamó la atención. La exégesis es el estudio profundo. ¿Qué quiso decir con mi espíritu? Y dice, el original de esta palabra en Zacarías nos dice que es con el aliento que nos imparte la presencia de Dios en nuestra vida. ¿Cómo se formó el hombre? ¿Se acuerdan que cuando estaban allá Adán y Eva? O sea, que Dios creó a Adán, pero después dijo, lo mejor viene de camino. No te preocupes, Adán. Qué linda viene por ahí, Manuel. Linda viene por ahí. Y dice la palabra que él la formó con barro, imagino, como los que hacen esculturas, pero él le sopló su aliento. Porque el aliento de Dios produce vida. Así que su espíritu es, tú no puedes. El aliento de Dios, cuando crees que las fuerzas se te acaban, te dice, yo estoy contigo. Yo no te dejaré ni te desampararé. Yo voy a estar todos los días hasta el último de la tierra. Nosotros abrimos los ojos en nuestro vientre, dice el Salmo 139. Búsquelo después para que usted vea que no le estoy mintiendo. Y allí estaba, nosotros el embrión, que el embrión es antes de los 2 o 3 meses, lo que ahora abortan porque dicen que no hay vida. Pero hay vida desde ahí. Hay vida desde el momento, para que usted sepa, hay vida desde el momento de la concepción. Y dice la Escritura que cuando ese embrión, que no ha abierto los ojos humanos porque los ojitos están cerrados, abre sus ojos, allí estaba la cabeza de Jehová metida. Y dice el salmista, dice, mi embrión vieron tus ojos. Y cuando nosotros vayamos a partir de este mundo, no lo hacemos con temor. Yo recuerdo a mi mamá cuando fue a partir, como yo soy pastor, yo he estado en el momento de gente partir. Increíblemente eso es lo más que me ha tocado hacer como pastor y es lo menos que me gusta. No me gusta porque supuestamente es un concepto equivocado,
que los pastores no pueden llorar cuando las personas están en su momento de dolor, y yo lloro con la gente. Me duele, yo he estado ahí cuando, pastora, yo no vengo si usted no está aquí para desconectar a mi esposa. Me acuerdo una vez un hermano y yo, gracias a Dios que el pastor Isaac Hernández fue conmigo, el Señor grande, porque fue mi primera experiencia. Yo se lo conté a Ricky, y cuando la desconectaran y yo vi fue la primera vez que yo vi a una persona morir. Eso es bien impresionante, porque es ese sonido que te impacta. Pero como todo el mundo se le empezó a llorar encima al asiento, yo me fui a desmayar y el pastor Isaac me acomodó, me pegó a la pared, llamó a una enfermera y me pusieron alcohol. Y él se estuvo con la familia en lo que yo pude respirar otra vez y volver a estar ahí de pie. Porque es bien impresionante ver una persona morir. Es bien impresionante. Tú ves la alegría de un bebé cuando nace, y por eso, como yo les he dicho, para los que no estuvieron ese día, nosotros al respirar, Dios nos diseñó como Él nos dio su aliento. Cuando usted respira, usted está diciendo el nombre de Jehová todo el tiempo. Mire, hace Yahweh. En su último aliento, Dios va a estar con usted. Y por la eternidad va a estar. Y yo he estado en los momentos cuando alguien tiene terror. He visto personas en un terror, mueren en ese terror. Y he visto mujeres, la última fue mi madre, en esa tranquilidad de que me decía antes de caer en coma, Rosemary, mira, aquí está el Señor, me vino a buscar, me está diciendo que esté tranquila. ¿Tú lo ves, hija? Y yo le dije, yo no lo veo, pero si tú lo ves, yo lo creo porque Él se está haciendo real a ti. Para que tú estés, y se sonrió en medio del dolor tan tremendo que estaba y dijo, estoy en paz porque Él me dijo que me está esperando. Así que con su espíritu, el aliento de Dios está contigo. El aliento de Dios implica cosas nuevas, creación nueva. Qué alivio y esperanza nos da esta palabra, ¿verdad? No es con espada, no es con ejército, sino con mi espíritu. Hasta ahí lo sabemos de memoria, pero tenemos que decirlo como termina. Ha dicho Jehová de los ejércitos, el comandante en general, el mero bueno. Probablemente tú estás atravesando una situación ahora en tu vida que no es la forma de cómo enfrentarlas y has empezado a realizar estrategias. Yo debo hacerlo así, yo debo hacer esto. Mira, yo te digo en el nombre del Señor, detente. Dios nos está hablando hoy como lo hizo con Zorobabel siglos atrás. No es con tus estrategias, es con mi espíritu. Hoy Dios le sigue hablando a la iglesia, nosotros, su pueblo. Tenemos que ser sostenidos y edificados, no con la provisión que viene de la riqueza. Cantamos ahorita, Jireh, mi proveedor. No con los esfuerzos o la virtud de algunos, sino con su espíritu. Dios te está diciendo en esta mañana, depende de mí. Depende de mi espíritu para hacer las cosas que Dios te ha llamado a hacer. ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Y qué papel el Espíritu Santo desempeña en nuestra vida? Mire, el Espíritu Santo es una persona y no es cualquier persona. Como les dije, es la tercera persona de la Trinidad y tiene la capacidad de hablarnos. No es silente, nos habla. La pregunta es, ¿estamos en sintonía con el Espíritu Santo de Dios para poder escuchar lo que Él nos está hablando? ¿Estás escuchando lo que Él te está diciendo? ¿Cómo puedo depender de Dios? ¿Cómo lo puedo hacer? Pastora, dime algo práctico. Me estás diciendo eso, pero ¿cómo lo puedo hacer? Tienes que tomar la decisión diaria e intencional de buscar a Dios. Nadie lo puede hacer por ti. Ya quisiera. Yo oro por todos ustedes, día y noche,
Hay momentos específicos que el Espíritu Santo nos carga con algunos de ustedes y estamos intercediendo, les texteamos, les escribimos. Pero usted tiene que tomar la decisión intencional de buscarle diariamente. Tiene que separar tiempos para hablar con Dios. El tiempo que usted quiera, no es de orar. Ay, no, como decían antes, 1 hora. No, ore de pie, sentado. Mire, yo tengo la costumbre de que mi mente está continuamente en una conversación con Dios. Alguien me interrumpe y habla, contesto y vuelvo otra vez en mi mente, ¿verdad? ¿Cuántas veces así? Señor, ayúdame esto, mira, aquí está esto. Tenemos que leer la palabra. La palabra es lo que Dios estableció, que le habló a hombres y mujeres de Dios para inspirarnos por la fe. Aquí recibimos fe. Y lo último, no dejes de congregarte. Cuando nosotros nos congregamos, ocurre algo sobrenatural. Los hermanos con sus testimonios nos impactan de fe. Usted sabe que a veces usted viene a la iglesia como arrastrando la cobija. Dice, cuando se va a bajar del carro, déjame poner mi mejor cara para que los hermanos no vean. Algo erróneo, porque la iglesia es para mostrarnos tal como somos, vulnerables. Tengo dolor, pues mire, me pongo lo de la espalda. Tengo que coger, ando con mi andador. Pero muchos de nosotros venimos de una cultura que es la mejor cara. Y creemos, hemos llorado, yo no puedo, esto es muy difícil. Y encontramos a alguien que nos habla de su situación, nos alienta con su espíritu. Y entonces es como usted sabe que cuando el COVID salió, se hicieron famosas las infusiones de multivitamina. Esas infusiones siempre habían existido. Hubiera yo sabido antes que estudié farmacia, hubiera comprado un montón de infusiones, me hubiera hecho millonaria como la gente ahora que pone infusiones de vitaminas para que tú estés bien. Eso siempre ha existido. No gaste dinero. Tome vitamina B complex y me habla después. Yo le puedo decir todo lo que te puede tomar, magnesio, zinc, y no tiene que gastar ese dinero. Pero, o bedoyecta como en Nuevo Laredo. Pero, cuando nosotros nos reunimos en la fe con otros, es como si nos inyectaran un suplemento de multivitamina y salimos muchas veces de aquí, no muchas veces, todas las veces. Señor, yo puedo. Dale ese aplauso al Señor. Volvamos entonces a la pregunta original para terminar. Yo pudiera lograr si piensa lo que tú pensaste hace un ratito. Porque yo hice este ejercicio y lo escribí en mi casa. Lo escribí. Cuando usted escribe hay algo liberador, porque borra ese. Lo escribí y entonces debajo hice una nueva afirmación. Yo escribí, yo no puedo, yo quisiera lograr esto, sí, y lo pudiera lograr si esto. Y después escribí, yo lo voy a lograr porque aunque me falta salud física, tengo a Dios, tengo esto, y te reafirmas positivamente con la palabra. Entonces, piensa en lo que pensaste y ahora rellena los blancos con esto que yo te voy a decir. Yo voy a lograr crecer espiritualmente, cambiar mi carácter, estudiar, desarrollar amistades y relaciones saludables, fortalecer mi vida y mi familia, realizar el ministerio que Dios me ha dado, porque no lo haré con mis fuerzas, sino que dependeré del Espíritu Santo para realizarlo. Gracias por habernos acompañado. Esperamos que esta palabra haya sido de bendición a tu vida. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube de Casa de Refugio para que permanezcamos conectados. Si deseas comunicarte con nosotros, tienes la información en pantalla. Bendiciones.